Gloria al Señor. Hermanos, una vez más, muy complacido, agradecido con el Señor de poderles compartir la palabra, de poder gozarme con ustedes en este estudio maravilloso que hemos venido desarrollando todos los miércoles. El miércoles pasado el pastor les hablaba acerca de la traición de Jesús por parte de Judas. Jesús es traicionado. Conforme a las profecías del Antiguo Testamento, esto también aparecía profetizado. El propio Jesús no dijo: ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y una vez más, la palabra de Dios es contundente, es bastante exacta, y ninguna de las profecías se ha quedado sin cumplir. Hay profecía que ya se cumplió, profecía que se está cumpliendo y profecía escatológica que se va a cumplir más tarde. Pero la palabra de Dios, gloria al Señor, tiene esa particularidad que siempre se cumple, independientemente del tiempo, de las circunstancias, independientemente de los gobiernos, todo a su tiempo se cumple. Amén. Bueno, en esta noche vamos a estudiar acerca de la crucifixión de Jesús. El pastor inicialmente nos leyó el pasaje de Marcos capítulo 15, versos 1 al 15. Y habla allí del diálogo de Jesús con Pilatos. Una vez más voy a permitirme leerles el pasaje para entrar en materia de una vez. Amén. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con los del concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravilló. Ahora bien, en el día de la fiesta se le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho por eso, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bueno, el libro del profeta Isaías, que es el profeta que más detalles ofrece acerca de los padecimientos de Cristo, habla de Jesús, el tronco de Isaí, la raíz de Isaí. Isaí sabemos que fue el padre del rey David. Jesús es un descendiente del rey David. Dios había dicho que Jesús sería el rey de los judíos. El profeta Isaías había dicho que Jesús se quedaría callado cuando fuese acusado falsamente. Cuando uno lee de nuevo Isaías capítulo 53, dice que él enmudeció y no abrió su boca. No obstante las acusaciones falsas que le hicieron, no obstante las cosas
blasfemas de las que lo acusaban, él permaneció callado. Entonces, una vez más, la profecía se cumple. En presencia de los angustiadores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando los soldados romanos azotaban a uno de los prisioneros, ellos tenían unos látigos. Dice la palabra aquí que Pilato entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Entonces, los látigos que usaban los soldados romanos tenían unas cuerdas. Eran látigos de varias cuerdas. Y en cada una de esas cuerdas ellos amarraban unas lanzas, una especie de punzones que tenían filo. Y cuando el látigo era descargado en la espalda del reo, entonces ese látigo comenzaba a desgarrar la piel, la carne de la persona, y esto producía un martirio atroz. De esa forma Jesús fue azotado, fue crucificado y fue castigado. Amarraban pedazos agudos de metal en las cuerdas para cortar la espalda del prisionero. El profeta Isaías dijo que el Salvador iba a ser tratado y azotado así. Los soldados se burlaban de Jesús y lo vistieron de color púrpura, el color de la vestidura de los reyes en esa época, ¿no? Irónicamente, para burlarse del Señor, lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona de espinas y le colocaron un cetro en la mano. Y una vez más volvemos a la maldición. Recordemos que en el huerto del Edén hubo dos maldiciones. Una a causa de Adán, ¿no? Maldita sea la tierra por tu causa. Y otra a causa de la serpiente. El Señor maldijo a la serpiente entre todas las especies animales. Y en la maldición a la tierra dice el Señor: maldita sea la tierra por tu causa. Espinas y cardos te producirá. Hasta ese entonces la tierra no había producido cardos, pero a partir de la maldición, la misma naturaleza se vuelve hostil con el hombre y produce cardos y espinos. Ahora, la corona de espinos que le colocaron a Jesús fue sinónimo de maldición. Toda la maldición de Dios cayó sobre la persona de Jesús, porque el Señor en la cruz lo vio no como a su Hijo amado, sino como a un pecador. Pablo más tarde en la carta a los Gálatas dice: maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Entonces Jesús, al morir en la cruz de esa forma tan ignominiosa, azotado, crucificado, vituperado, maltratado, ultrajado, fue sinónimo de maldición, y él fue a la cruz en esa forma. Entonces todo esto estaba ya profetizado en el libro del profeta Isaías. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra diciendo que ésta iba a producir espinos. Jesús vino para sufrir y morir con la misión de salvar al mundo del juicio de Dios. Dios permitió que le pusieran una corona de espinas a Jesús como señal de que había tomado sobre él la maldición por causa del hombre, por causa del pecado mío, del pecado suyo, del pecado de toda la humanidad. De esa manera Jesús sufrió y padeció la afrenta de la burla, el escarnio de los soldados romanos y de todos los judíos además. Bien, entonces tenemos que la profecía se cumple tal cual fue predicha siglos antes, 750 años antes de que sucediera lo que estamos narrando. Leamos ahora Marcos 15, 21 al 32 de nuevo. Ampliemos más la historia. Marcos 15, 21 al 32. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los ricos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los judíos creyeron que cuando él hablaba de derribar el templo y volverlo a reedificar en 3 días, se trataba del templo que tenían los judíos en aquella época, ese monumento inmenso de piedra, pero no se trataba del templo. El Señor hablaba de su propio cuerpo: destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. O sea, él después de 3 días de sepultado, él resucitó glorioso. Entonces los judíos no entendían de qué les hablaba Jesús. Ellos tomaron las palabras de Jesús en otro sentido y lo asociaron con el templo que tenían en aquel momento. Pero no se trataba de ese templo, sino del propio cuerpo de Jesús. Jesús se entregó para ser sacrificado. Nos hace recordar el texto en Juan 1:29, donde Juan el Bautista dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez más asociamos el Antiguo con el Nuevo Testamento en estos 2 pasajes. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, ya lo hemos dicho varias veces, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en contraste con los corderos que se sacrificaban anualmente en el Antiguo Testamento, que únicamente borraba el pecado por un tiempo, pero el pecado después continuaba. Pero Jesús lo quita definitivamente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús es el Cordero perfecto de Dios. Recordemos que en Levítico, en el Antiguo Testamento, el animalito que sacrificaban como expiación por el pecado tenía que ser un cordero perfecto. Dice: macho de 1 año sin defecto. Estipulaba Dios en esa cláusula: macho de 1 año sin defecto. Jesús no tuvo defecto porque Él es santo. Él nunca conoció el pecado. Y entonces el Señor reunía las condiciones estipuladas por Dios para la víctima que iba a ser sacrificada por el pecado. Jesús, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, con su sangre cubre a todos los que confían en Él. Después del sacrificio de Jesús solo quedaría un solo elemento de los 3, la fe, porque Jesús moriría una vez y para siempre. Y hemos venido con el ciclo, ¿no? Fe, sacrificio y sangre, los 3 elementos que son inseparables en la ofrenda para Dios: fe, sacrificio y sangre. Entonces Jesús es ese sacrificio perfecto. Jesús fue llevado a un cerro que estaba fuera de la ciudad y frente a la muralla de Jerusalén. Fueron clavadas sus manos y sus pies en una cruz de madera. También esto fue predicho por los profetas de Dios. El rey David escribió sobre este acontecimiento en uno de sus salmos, en el Salmo 22:16 y en el Salmo 22:18. David profetiza también acerca de Jesús. Y recordemos que Jesús es descendiente del rey David por ancestro. Este dicho fue profetizado también por el profeta Isaías. Aunque Jesús era intachable, Él dejó que lo crucificaran para morir en nuestro lugar. Jesús, el justo, se entregó para que lo castigaran como a un pecador, para que Dios nos aceptara como justos. Y aquí vemos una vez más la provisión de Jesús para la humanidad, la provisión para la humanidad en la persona de Jesús como Cordero. Y pues inmediatamente nos remitimos al caso de Abraham con Isaac en el monte Moria. Recordemos que el Señor le había ordenado a Abraham que llevara a Isaac a un monte, lo sacrificara, y Abraham, pues fiel a la voluntad de Dios y en obediencia, empieza el proceso de ir hasta el monte,
A los 3 días lo divisa, le pide a los criados que se queden allí, que él va a ir con el hijo al monte a adorar a Dios y luego volvería. Entonces, en el momento máximo, cuando ya se dispuso Abraham a degollar a Isaac, el Señor lo detiene y le dice: no pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya he conocido que no me has negado a tu hijo unigénito. Entonces él se vuelve atrás, él mira hacia atrás y ve el animalito, el corderito allá, el carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y ese milagro, pues entre comillas, es una provisión de Dios. En lugar de Isaac, moría el corderito. Y 2000 años después, moriría en la cruz también el cordero inocente, el cordero provisto por Dios, el cordero que sacrificó Abraham en el monte Moria fue provisto por Dios, y el cordero de la cruz también fue provisto por Dios, a favor suyo y a favor mío y a favor de toda la humanidad, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Marcos 15:29 le hicieron burla con referencia a lo que Jesús había dicho acerca del templo. Ya miramos, 2 caminos para llegar a la cruz. También fueron crucificados con él 2 hombres, 2 ladrones, 2 malhechores. Uno de ellos no le creía a Jesús y lo insultaba, pero el otro reconoció que Jesús es el Salvador. Uno fue perdonado de sus pecados y el otro no. O sea, uno se salvó, el otro se perdió. En un acto de fe, uno se salvó. Y en un acto de burla y de blasfemia, por burlarse del Señor, el otro murió y se perdió. Desde el principio de la historia hemos visto 2 caminos, el de Caín y el de Abel, el de Noé y el de la gente de su época, el de Abraham y el de los de la tierra, el de los de su tierra, el de los israelitas en la Pascua y el de los egipcios en Egipto. O sea, 2 caminos, ¿no? Y una vez más vemos que la fe, el sacrificio y la sangre juegan un papel importante en cada uno de estos episodios. Fe, sacrificio y sangre. Lo que separa a estos 2 caminos es solamente Jesús, quien fue crucificado en medio de ellos. Los que sigan sus propias ideas irán a la perdición. Los que creen en el Salvador, confiando en Él, irán a la vida, a la vida eterna. Una vez en el desierto, Moisés le dice al pueblo: he aquí, yo pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte. Escoge pues el camino de vida, le dijo Moisés a la multitud en el desierto. Hoy día esos 2 caminos están todavía abiertos, expuestos, ¿no? El camino ancho, el camino angosto. El propio Jesús dijo: ancha es la senda y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos van por él. Por la senda ancha van muchos, por la senda estrecha y angosta van pocos, ¿no? Una vez más, se cumple la palabra del Señor. Una vez más es exacta la profecía, en el sentido de que hay 2 caminos. Y el propio Jesús aconseja, ¿no? Que escojamos el camino angosto en lugar del camino ancho y espacioso. Y esos 2 términos me llaman la atención. Ancha es la senda y espacioso el camino, o sea, lo que nos gusta. Pero bueno, ese es el plan del Señor. Jesús en medio. Caín y Abel fueron ambos pecadores y merecían por lo tanto el castigo de Dios. Sin embargo, Abel confió en Dios, puso su fe en Él y aceptó que el sacrificio y la sangre de la ofrenda del Cordero representaban un sacrificio en su lugar. Vemos a Jesús, el Cordero de Dios, presentado simbólicamente en la historia de Caín y Abel. Caín despreciaba el Cordero sustituto. Abel aceptaba el Cordero sustituto. Un pecador despreciaba el Cordero de Dios,
el otro aceptaba y creía en el Cordero de Dios. Hoy en día los pecadores hacen lo mismo. Unos aceptan al Señor, otros lo rechazan. Todavía se cumple el ciclo, ¿no?, de Caín y Abel. Caín rechazó, Abel aceptó por fe. Y hermanos, la salvación que el Señor ofrece es por fe. No por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Marcos 15, 33 al 41. Jesús muere en la cruz. Vamos a leer Marcos 15, 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí le decían al oído: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando a Jesús, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Una vez más la profecía cumpliéndose, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando uno sigue paso a paso el martirio de Jesús desde que Judas lo traiciona en el huerto de Getsemaní, empieza el tormento, ¿no? Allí lo toman preso, lo llevan ante Pilato, lo acusan, lo azotan, lo castigan, lo flagelan, le ponen las espinas, lo insultan, se burlan de él, lo vituperan, lo escupen, lo insultan, en fin. Todo eso empieza a suceder. Y vemos que el Señor nunca abrió la boca. Nunca, ni siquiera cuando lo crucificaron. Todos los tormentos él los sufrió callado la boca, ¿no? Conforme a la profecía. Enmudeció y no abrió la boca. En la única manera, en el único momento en que el Señor abre la boca es cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ese tormento, es decir, el Señor había sufrido los tormentos anteriores sin proferir palabra, pero acá, en este momento, el Señor Jesús siente que el Padre se aparta de Él y que toda la maldición del pecado caía sobre Él, ¿no? Entonces, esa separación del Padre, esa comunión rota con el Padre, fue lo que exclamó que el Señor, lo que produjo que el Señor exclamara de esa manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces ahí el Señor sintió en su corazón el dolor inmenso, y ese dolor Él no lo pudo soportar, por eso aclama de esa manera. Y otra palabra también maravillosa es: todo está consumado. Todo está consumado. En el idioma griego hay una palabra que llama tetelestai, tal como se escribe, tetelestai. Esa palabra quiere decir: la deuda ha sido pagada en su totalidad. En la antigüedad, cuando un acreedor y un deudor negociaban,
deudor iba cada mes ante el acreedor y le hacía un abono a cuenta de la deuda. Y cada que el deudor le hacía un abono al acreedor, el acreedor le daba un recibo, ¿no? Por la cuota que le había dado. Y cada mes o no, dependiendo del tiempo estipulado, cada que el deudor le abonaba al acreedor, el acreedor le enviaba un recibo. Entonces, el día que el deudor terminaba de pagar la deuda, el último recibo, los dos, el acreedor y el deudor, rompían los papeles anteriores, los recibos anteriores, y en el último recibo, cuando cancelaba la deuda, le colocaba esa palabra, Tetelestai, la deuda ha sido pagada totalmente. Esas fueron las palabras del Señor. La deuda que la humanidad tenía con Dios quedó cancelada a causa de la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Ya yo no tengo deuda por mi pecado, ni usted la tiene, ni la iglesia, ni ningún creyente fiel tiene ninguna deuda con el Señor. Mi deuda ya fue pagada. Amén. Esa es lo que el Señor dijo lo que quiso decir Jesús cuando Él dijo, todo está consumado. Amén. Cuando el Señor muere, cuando lo sepultan, Isaías capítulo 50, volvemos a Isaías 53, 53:9 dice, con los impíos fue en su muerte, mas con los ricos en su sepultura. ¿Han leído Isaías 53:9? ¿Qué quiere decir esto? Los judíos habían dispuesto que como el Señor había muerto en una forma vergonzosa, que lo sepultaran como sepultaban a los ladrones y a los malhechores, tal como lo habían crucificado. O sea, ellos querían que su muerte fuera como malhechor y que su sepultura también fuera como un malhechor. Pero había un hombre que llamaba José de Arimatea que tenía un sepulcro nuevo. Él ofreció ese sepulcro para sepultar al Señor. Por eso dice Isaías 53:9, con los impíos fue en su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura. Porque la sepultura del Señor fue la sepultura de un rico, de un potentado. Y ese sepulcro era nuevo, nadie había sido puesto en él, únicamente Jesús. Entonces, una vez más, los planes de los judíos se vieron frustrados por un designio de Dios. Porque Jesús fue sepultado con los ricos en un sepulcro nuevo, ¿no? Y la última señal del acceso al Padre a través de la muerte de Jesús fue la rotura del velo del templo. En el momento en que el Señor expira en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo fue roto, de arriba a abajo, ¿no? O sea, del cielo a la tierra. Así como la salvación vino del cielo a la tierra, el velo también se rompe de arriba a abajo, quedando expedito un camino. Ya hasta ese momento era necesario sacrificar animales inocentes y con la sangre expiar el pecado de la humanidad. A partir de la muerte del Señor, ya con la rotura del velo del templo, ya es el camino. Usted y yo tenemos entrada al trono de la gracia, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la muerte del Señor Jesús. Ya el mundo, el creyente redimido en la cruz por el Señor en la cruz del Calvario, por la fe, tiene entrada directa al lugar santísimo para orar, para clamar, para interceder, para hablar con Dios íntimamente, porque el camino quedó abierto gracias a la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. Dos palabras estupendas, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. José de Arimatea, un hombre rico, el sepulcro en que fue puesto el cuerpo de Jesús pertenecía a José. Y una vez más se cumple la profecía, ¿no? Con los impíos fue en su muerte, más con los ricos fue su sepultura. Entonces, una vez más, vemos que Dios cumple, que la profecía es irrefutable y que a su debido tiempo se está cumpliendo. La muerte del Señor Jesús fue profetizada con siglos de anterioridad, la resurrección también. Y, hermanos, en la medida en que pasa el tiempo, más profecías van a cumplirse, más profecías van a verse, más acontecimientos gloriosos vamos a mirar. Y en el momento, pues lo que la iglesia espera, la profecía que esperamos con anhelo, con ansia, es el arrebatamiento, ¿no? Que es lo que viene después, ahora. Que esa es una de las cosas que la iglesia espera con toda ansiedad. Y hermanos, en la medida en que el tiempo pasa, está más cerca el cumplimiento de esa profecía. Pablo tenía muy clara esa profecía. Pablo tenía muy clara, porque Pablo dijo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, ¿no? Cuando Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica acerca del arrebatamiento, él dice así, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado. Pablo habla en forma hipotética, porque pues Pablo asumía que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera a arrebatar a la iglesia. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y ahora meditando en la partida de Guillermito Rubiano me recordé, ¿no? esa palabra, ¿no? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, el que nos va a despertar del sueño es Jesús, la voz del Señor. ¿Sabían eso? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, nosotros, los creyentes. Luego nosotros, como dijo Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, de la muerte vamos a despertar oyendo la voz del Señor. Amén. Y cuando yo meditaba en esa palabra, yo me gocé grandemente, porque eso está por cumplirse. Amén. Y esperamos con toda ansiedad esa profecía maravillosa. Entonces, gloria a Dios por la palabra, que es viva y eficaz, y que cada día se cumple con mayor exactitud, porque el Señor es fiel a su promesa, y la palabra del Señor permanece para siempre. Dios nunca se retracta de sus profecías. Dios es fiel en su palabra. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra se ha cumplido en forma fehaciente, conforme a tu dicho, Señor. Gracias te damos por la persona maravillosa, excelsa de Jesús, porque a través de Él somos salvos, a través de Él tenemos acceso libre al trono de la gracia, porque en Él somos justificados siendo injustos, porque en Él somos salvos, somos declarados inocentes siendo culpables, porque en Él, Señor, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados, tenemos la abundante bendición tuya a nuestro favor. Señor, te damos gracias por esta salvación inmerecida, por este favor inmerecido de la gracia, por esta salvación gratuita que nos ofreces en la persona maravillosa de Jesús. Bendice la iglesia en esta noche, Señor, bendice a quienes han escuchado esta meditación en esta noche, Señor, que sus vidas, Señor, sean
bendecidas a través de la persona de Jesús, Señor. Bendice a quienes están de pronto afrontando alguna situación difícil, algún problema, alguna angustia, algún estrés, algún motivo de preocupación, Señor, que en esta noche tu gracia alcance a cada uno. Señor, te pido por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Una vez más, Señor, nuestra oración a favor de la familia Rubiano. Bendice a Catalina, bendice a Marisa, a Miriam, a Malfi, a Neidi, a Daniel, a todos los hermanos Rubiano, a toda la familia, Señor. Consuélale, Señor, fortalece su vida, llénale, Señor, de tu gracia, y ellos saben que Guillermito está más vivo que nunca, que está en la presencia de Dios y que muy pronto estaremos con él. Señor, que su partida es momentánea y que él está en la presencia tuya, Señor, que él ya ganó la batalla y que tu gracia y tu misericordia le han llevado a su lado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y saludos a la familia.